sobre la clase pasada, yo les quiero hacer recordar esta imagen. Esta es del PPT anterior. Y aquí es, fíjense, lo que yo les decía que era el motivo de nuestro texto argumentativo. Habíamos visto a mucha gente que estaba yendo o acudiendo a los mercados, ¿no? También a mucha gente que tenía encuentros con sus amistades, perdiendo toda prudencia en la cercanía, ¿no es cierto? Se acercaban demasiado, incluso sin mascarilla, lo mismo que pasaba acá en el mercado, ¿no? Y por último, pues gente muy desatinada que asiste a muchos eventos sin ningún cuidado, sin ningún protocolo, ¿no? Entonces, habíamos quedado dentro de las conversaciones entre nosotras que este tipo de actitudes de la gente, pues por un lado es incoherente y por otro lado es irresponsable, porque no cuida ni la vida propia y tampoco la vida ajena, es decir, de las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotras seguimos yendo o haciendo nuestras actividades sin mascarilla, sin el alcohol, sin ningún tipo de protección, ¿no es cierto? Y desarrollamos así todas nuestras actividades, lo único que vamos a lograr es ser cada vez más propensos a un contagio. Y en ese momento ya no va a haber vacuna que nos salve, ¿correcto? Si bien es cierto, nos están vacunando generación por generación de a pocos, eso no quiere decir de que estamos libres de contagio. Estamos un poco preparados para tal vez no llegar a la muerte, pero eso no significa que el virus no va a poder ingresar a nuestro organismo. Estas personas, en todo caso, están pecando de confiadas, ¿correcto? Y eso no debe ser. Si actuamos de esta manera, no ayudamos a salir de esta situación tan fastidiosa que tenemos que vivir, no colaboramos con el orden que trata de poner el gobierno y por sobre todo no vamos a poder volver a realizar nuestro ritmo anterior de vida. Las cosas han cambiado y ahora hay que actuar según estas nuevas circunstancias, ¿correcto? Entonces, estas conductas de las personas eran las que nosotras criticábamos. Ustedes van a hacer el texto argumentativo opinando acerca de la conducta de estas personas. Me parece mal porque así contagian, así llevan el virus a su casa, son personas irrespetuosas, no colaboran con el gobierno, no les importa ser solidarios con sus semejantes, etcétera, etcétera. Ustedes opinen. Puede ser que opinen en contra de estas actitudes. De repente también puede ser que alguna de ustedes opine que estas personas están ejerciendo su derecho ciudadano a la libertad y que a ustedes les parece muy bien, ¿no? Cada una tiene su propia idea, su propia convicción. Pero lo que sí tenemos que hacer es, sea positiva o sea en contra nuestra opinión, argumentar. Es decir, explicar por qué estás en contra de esta conducta de la gente o estás a favor de la conducta de estas personas. ¿Me dejo entender, chicas? Muy bien. Sí. Cuando ustedes van a hacer su texto, van a empezar por hacer una introducción. Y la introducción, recuerden, es explicar cuál es la situación que se vive en este momento en nuestro entorno. Y yo quise traer para recordarles este pedacito del PPT de la sesión número 8, donde nos recuerdan la situación significativa. Y aquí prácticamente nos dan un ejemplo de cómo hacer una introducción sobre este tiempo que estamos viviendo. Fíjense, acá lo explican muy bien y les puede servir de modelo para la introducción. Ojo, digo servir de modelo, no de copia. Ustedes se inspirarán acá y lo tendrán que decir con sus propias palabras, ¿correcto? Fíjense, acá dice, pues, desde inicios del año 2020 el mundo está siendo afectado por la pandemia debido al coronavirus, a las mutaciones del COVID-19, que son consideradas 40% más contagiosas.
Este microscópico enemigo ha cobrado la vida de casi 47,000 personas en el Perú y según los niveles de contagio y muertes por día, estamos en la segunda ola, lo que provocó que el gobierno tome nuevas medidas sanitarias preventivas de confinamiento, medidas que afectan a las familias, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto emocional. Sin embargo, también tenemos la esperanza, ya que comenzó la primera etapa de vacunación a los peruanos que están en la primera línea, ¿correcto? Entonces, en este primer párrafo, ustedes tienen un ejemplo, repito, de cómo pueden explicar la situación que estamos viviendo en este momento, ¿ya? Y después de eso, decir su tesis, ¿no? Yo opino, ante esta situación que se está viviendo, yo opino que las personas no están teniendo las suficientes medidas o cuidados de protección. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, quiero practicar con ustedes, aquí he traído 3 ejercicios, miren, el ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Espero que colaboren algunas señoritas nuevas, que ya no sean pues la señorita Cubas, la señorita Jerónimo, ¿no? Que se sabe que dominan muy bien esto, por su participación activa. Pero entonces quisiera que fueran otras personas. Fíjense acá en este primer ejemplo. Esta señorita tiene un peinado como el de ustedes cuando iban al colegio. Entonces, aquí yo digo, vamos a tener el tema de, ¿ya? Voy a llevarlo a Word para poderlo ver mejor. Entonces, fíjense acá. Esta señorita, ¿no? Está con el peinadito como ustedes lo llevaban antes. Entonces, aquí podríamos decir el tema, el peinado. El peinado, perdón, la presentación personal, ¿correcto? La presentación personal. Ahora, si ustedes se fijan en las imágenes que tengo abajo, van a fijarse otras personas, ¿no? Que no están peinadas de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puedo decir o qué opino yo de este peinado, de esta presentación? Yo como profesora estoy de acuerdo y digo, el peinado es un requisito indispensable para el estudio. Ahí está. ¿Ah? O es un requisito indispensable para el estudio. ¿Por qué podría decir o para la presentación del alumnado? Ya, mejor ahí. Para la presentación del alumnado. Ahí está. Esa es mi opinión acerca de la presentación personal del estudiante, ¿correcto? Es un requisito que el alumno lleve moño. El moño es un requisito indispensable para la presentación del alumnado. Teniendo en cuenta las imágenes motivadoras que yo les presento, diríamos, ¿por qué es indispensable el uso del moño en las estudiantes? Fíjense, ¿estará bien estar de esta manera andando por el colegio? Nosotras que desarrollamos actividades técnicas, ¿será útil que llevemos el cabello recogido? ¿Qué podríamos evitar si lo llevamos recogido? ¿Será cómodo tener esta sensación de sudoración en el rostro mientras trabajamos en nuestro día de clase? A ver, ¿por qué puede una profesora o una persona decir que está de acuerdo con el moño y que es indispensable en la presentación del alumnado? A ver, primera argumentación. ¿Apellido? Tapia, puede dificultar la visualización. Muy bien, Tapia. En relación a la segunda imagen, Tapia nos dice que está bien que use el moño. ¿Con qué argumento? Para tener una buena visión y evitar accidentes. Fíjense, una señorita que está cosiendo en la máquina, ¿no es cierto? Si no ve bien, hasta se puede picar el dedo con la aguja, ¿no? Correcto. Segundo argumento. Muchas gracias, Tapia. Ruiz, A ver, dime, Ruiz. porque para evitar tener dificultades al hacer tareas. Ya, correcto. Entonces acá de repente, ¿no? La alumna debe llevar el moño
también, no solamente para no accidentarse, sino también para tener la buena visión, como decía acá, ¿no? Si vas a escribir, si vas a leer, para que tu cabello no te tape. Pero en consideración a la primera opción o a la primera foto, señorita Ruiz, ¿será bonito andar con los pelos en la cara? ¿Se ve presentable este estudiante? Para tener una mejor presentación. Ajá, para tener una mejor estética, ¿no? O arreglo personal. Ahí está, otro argumento. Y por último, a ver aquí, teniendo en consideración esta tercera foto, ¿quién podría argumentar algo? Miss Yo, Sánchez. ¿Apellido? Sánchez. A ver, dime, hijita. Para el bienestar de su higiene. Claro, ajá, por higiene, ¿no? Para evitar transpirar tanto. Correcto, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá la última consideración, vámonos a hacer la conclusión. Nosotros hemos tenido acá la opinión de que el moño es un requisito indispensable para el alumnado. Esa es mi postura, ¿ya? Mi idea. ¿En qué opciones o con qué argumentos lo sostengo? Lo sostengo diciendo que es para evitar una buena, para tener una buena visión y evitar accidentes. ¿Por qué debo usar moño? Para tener una mejor estética y arreglo personal. ¿Por qué debo usar el moño? Para tener una mejor higiene y no transpirar tanto, no pasar incomodidades, ¿correcto? Entonces, chicas, si ustedes se fijan, lo que yo he argumentado está directamente relacionado con la tesis que estoy colocando acá, ¿ya? Yo no estoy diciendo que la alumna debe usar el moño porque todos los peruanos tenemos que usar el moño, ¿no? Yo no estoy diciendo que las alumnas tienen que usar el moño porque combina bien con los zapatos que llevan. Entonces, cada vez que ustedes coloquen argumentos sobre la conducta de las personas, tienen que tener en relación, ¿no? Que debe haber una correspondencia directa, ¿ya? Listo. Ahora, cuando terminen de hacer esto, ¿no? Viene la parte de la conclusión. Y en la conclusión hay tres partes importantes. Lo primero, usar un conector. Por ejemplo, diríamos, en conclusión, es lo más clásico, en conclusión, ¿no es cierto? Con el cabello recogido, las alumnas tendrán una mejor visión, estarán más ordenadas y evitarán malos olores. Por lo tanto, creo que es lógico que vayan al colegio usando el moño. Punto. Fíjense acá en esta conclusión que acabo de hacer. Lo voy a poner de otra manera, ¿ya? Aquí. Fíjense acá. En conclusión, ahí está el conector que yo les acabo de pasar la voz, ¿correcto? Dice, con el cabello recogido, las alumnas con el cabello recogido, ahí hago referencia a mi tesis, ¿correcto? Tendrán una mejor visión, es la primera argumentación. Se verán más ordenadas, la segunda argumentación. Evitarán malos olores, la tercera argumentación. Fíjense, segundo requisito, se hace un resumen de lo que has argumentado. Y por último, vuelves a ratificar la conexión con tu tesis. Las alumnas tienen que llevar moño. Es lo mismo que dices acá. ¿Correcto, señoritas? Entonces, esto más o menos es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, esto es un
ejemplo, porque aquí, en la parte de los argumentos, todavía falta que expliques cada una de las argumentaciones. Las argumentaciones no se van a quedar aquí, como en mi ejemplo, solamente mencionadas. Tienes que explicarlas, ¿correcto? Mucho cuidado con eso. Y no se olvide de todo lo que deben considerar al momento de hacer la conclusión, ¿correcto? Entonces, ya tenemos que en la introducción tienen un ejemplo con la situación significativa. Ya tenemos un ejercicio de argumentación y ya tenemos más o menos las partes que deben considerar para hacer su conclusión. Un segundo ejemplo. A ver, veamos acá. Este niño no quiere comer. ¿Cómo su mamá argumentaría a que es bueno que los niños coman? A ver, ¿quién me puede decir? Practiquemos el argumento. Los niños tienen que comer. Correcto. Pero, ¿qué argumento le damos al niño? ¿Por qué le conviene comer? ¿Por qué tiene que comer? Porque es bueno para su Manito crecimiento. abajo, Hernández, o ya, Carvajal que lo dijo. Dime. Ok. Porque es saludable. Carvajal, ya, para que esté sano, correcto. Hernández, Para que pueda desarrollarse. ya, para que crezca, muy bien. Y luego la señorita Ruiz, Iba a decir lo mismo porque está en proceso de desarrollo. ya, muy bien. Álvarez, Para prevenir enfermedades. muy bien. Entonces, fíjense, la correspondencia entre la tesis y el argumento tiene que ser lógico y tiene que ser coherente, ¿correcto? Entonces, un niño tiene que comer para que esté sano, para que se desarrolle su crecimiento y su capacidad también de los organismos, ¿no es cierto? Para evitar enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, gracias por la participación. Un último ejemplo, fíjense, qué barbaridad. Esta chica no se quiere bañar, ¿correcto? No me quiero bañar. Nosotras la vamos a animar a que sí, las niñas bonitas se tienen que bañar. ¿Por qué vamos a argumentar eso? A ver, ¿por qué nos tenemos que bañar las mujercitas sobre todo? Won, a ver, Won primero, por favor. Buena higiene. Muy bien, por higiene. A ver, Jerónimo, otra. Iba a decir lo mismo que mi compañera Ya, Cristina. Perdón. muy bien. Pero si somos higiénicas, ¿qué evitamos, Jerónimo? Enfermedades. Correcto, ¿ya ves? Entonces, primero por higiene, ¿no? Por evitar los malos olores, por estar oliendo rico a jaboncito, a champú delicioso, ¿no es cierto? Pero aseándonos evitamos enfermedades. Y por último, a ver, Siguas. Para tener una buena presentación. Ya, correcto, la presentación. Y si fuera mi mamá, ¿no? Si fuera mi mamá diría, porque yo lo digo y punto, ¿no? La última argumentación. Correcto. Entonces, ahí están, chicas, las Profesora, prácticas. ¿puedo agregar algo Dime. a lo que dijo Claro, Jerónimo? O sea, cómo no, que por sea favor. que sea enfermedades infecciosas. Ya, claro. ¿Quién me dijo eso, Tapia? Sí, Tapia. Ya, ok, listo. Entonces también, para evitar infecciones, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos practicado bastante, chicas. Ahora, al momento de escribir, nosotras vamos a recordar que existen unas palabritas que se llaman conectores, ¿ya? Y hay conectores, esos conectores son los enlaces que vamos a usar para escribir, ¿correcto? Dice acá, para exponer nuestra tesis o opinión. Eso viene acá, tesis con tesis. Entonces, tú puedes usar alguna de estas palabras. Por ejemplo, decir, ¿no? En mi opinión, dices, ¿no? Las personas son egoístas. Esa es tu opinión. Las personas de las 3 fotos que vimos, ¿no? De las imágenes motivadoras. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me dicen su apellido, por favor? Abra su micrófono. Dime si igual.
Bueno, así como podemos usar la expresión en mi opinión, también podemos usar cualquiera de las que están acá, ¿ya? Por eso se las estamos presentando, para que ustedes escojan, porque tampoco todas van a usar la misma, ¿correcto? A ver, si yo digo, en mi opinión, las personas son egoístas, en vez de decir mi opinión, ¿qué otro conector puedo usar? Tapia, bajo, Tapia, dime. es que ya lo dijo Carvajal. Yo no he escuchado nada. Ah, ya fue, desde bajo mi punto de vista. Desde mi punto de vista, ya está. Desde mi punto de vista o bajo mi punto de vista. Las dos son válidas, ¿correcto? Muy bien. Eso implica, señorita Carvajal, que cuando usted abra su micrófono, no diga primero la respuesta. Tiene que decir fuerte su apellido, ¿ya? Para poder distinguir su intervención. Listo. Acá tenemos luego algunos ejemplos de conectores, pero dicen acá, mira, para exponer y ordenar nuestros argumentos. Entonces, si yo voy a dar mi argumento de por qué las personas son egoístas, yo podría decir, por un lado, por ejemplo, ¿no? No las han educado de chiquitos, su mamá no les enseñó a ser solidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la segunda parte, ¿qué otro conector podría poner? Por En otra primer parte, lugar, Pero fíjate que ya estoy en la segunda. Si yo en la segunda argumentación pongo en primer lugar, ya no va. Yo podría poner aquí, en primer lugar, no les enseñaron a ser solidarios desde pequeños. Ahí está, ¿cierto? Ahora sí, ahí sí va en primer lugar. Y si acá he puesto en primer lugar, ¿qué otra podría poner aquí? en segundo lugar. Qué genio, claro, en segundo lugar. Muy bien, listo. Y si ya hice en segundo lugar, en mi tercera intervención o argumentación, ¿qué podría poner? Queda en tercer lugar. No, sería por último. Por último, pero fíjense aquí, hemos hecho una argumentación como quien dice seguidita, ¿correcto? En primer lugar, en segundo lugar, como agregando, ¿ya? Pero también podríamos usar estas que están acá, añadir argumentos. Supongamos que yo digo acá, para empezar, ¿ya? Ahí está una opción. Y termino de decir, para empezar, a las personas se les cría o se las educa desde bebitas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego diría, además, mucho tiene que ver el entorno, por ejemplo, acá, ¿no? Estamos añadiendo un argumento, ¿ya? Y dice acá, para concluir. Para concluir ya nos vamos a lo que es la conclusión. Yo hace un momento les dije, en conclusión, ¿no? Creo que las estudiantes deben llevar moño, ¿no es cierto? En conclusión. Pero acá tenemos otras opciones, ¿no? A ver, ¿quién me dice otra opción ahí? ¿Nadie? En síntesis. Tapia, En síntesis. ¿Quién fue la que me dijo en síntesis? Hernández. Hernández. ¿Y el apellido? Luego, además de en síntesis, Tapia, otro. finalmente. Finalmente. ¿Ya? Coma. Fíjense que siempre después de estos conectores, fíjense acá, siempre se pone una coma, ¿correcto? Entonces, esas son maneras en las que ustedes van a poder hacer su texto. Ahora, esto lo vamos a trabajar en Jamboard. Repito, empezamos el día de hoy y les voy a dar oportunidad hasta el viernes 21 para que puedan terminar de presentarme este primer borrador. Yo se los voy a corregir y después de esta ayuda, ya ustedes solas van a hacer su texto final. ¿Entendido? El texto final se presenta la próxima semana, día martes como hoy. ¿Correcto? Muy bien. Para desarrollar los Jamboard, en el muro, fíjense, no solamente estaba la invitación para esta reunión en Meet, sino también ya están colocados los Jamboard.
Cada una va a volver a trabajar en el Jamboard que utilizó la clase pasada. No vale que se cambien de espacio, ¿ya? Ahora, cuando tú trabajes tu texto, obviamente vas a empezar a trabajar con lo que ya habías escrito anteriormente, ¿ya? Entonces, con tu primer borrador. Lo que está en el primer borrador, lo sacas del cuadro y lo pegas acá como si fuese un texto de corrido, ¿correcto? ¿Me dejo entender, chicas? El trabajo final no se presenta en cuadro, se va a presentar en un texto escrito en Word, todo de corrido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense acá, dice que vamos a tener las siguientes consideraciones. Acá nos explica este muñequito. Fíjense, aquí está la imagen más o menos de cómo va a ser tu trabajo. Incluso le he puesto yo conectores, en primer lugar, en segundo lugar, en conclusión, para que no se olviden ustedes, ¿ya? Aquí están las recomendaciones. Extensión de una hoja. No quiero que me escribas 4, 5, 6. Mientras más, mejor. No. ¿Ya? Una hoja. Tiene que estar escrito en Word y después de Word lo convierten a PDF. Tiene que estar escrito en el tamaño A4. No me voy a escribir en A5 o en A3, ¿no? La letra Arial, tamaño 12, color negro, justificado, interlineado sencillo. El trabajo final, así ya, se entrega la próxima clase que es 26 de mayo. ¿Correcto? No, para nosotras, 25 para ustedes, señoritas, ¿ya? Para ustedes, 25, perdón. Acá lo voy a arreglar porque si no ustedes se van a bloquear un poquito. A las 11:40 debe estar el PPT que tienen ustedes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, con respecto al texto, fíjense estas consideraciones, ¿ah? Yo sé que es un poco teórico, pero por favor quiero que presten atención a lo siguiente. Cuando ustedes han terminado de escribir su texto, fíjense, vamos a inventar que esto es un texto como el que ustedes han hecho, ¿ya? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, este texto ya está listo para presentar. Alguna de ustedes dirá, profesora, pero esto no llena una hoja. No necesariamente un buen texto de opinión tiene que llenar toda la hoja. Si tú crees que tu texto está bien explicado, que toda tu argumentación se ha entendido bien y que ya es suficiente con explicaciones, pues entonces ahí como está puede estar bien, ¿correcto? Lo que tienes que tener en cuenta es que no falte tu introducción, no falte tu tesis, tengas tus 3 argumentaciones y por último tu conclusión con tu cierre y tu nombre y apellido, ¿correcto? Si tu trabajo tiene todo eso, repito, bien explicado, y no termina de llenar la hoja, pues no hay problema, ¿correcto? En todo caso, una hoja es el tope máximo, no te puedes pasar, ¿correcto? Muy bien, para configurar nuestro trabajo, lo que vamos a hacer, fíjense, es seleccionar todo el texto. Y para ello hago clic izquierdo en mi mouse y arrastro. Selecciono todo. Otra manera de seleccionarlo y más fácil es irme desde acá, aquí al lado derecho, selecciono todo y ya está. ¿Para qué? Para que yo pueda colocar aquí en la opción de inicio, en esta pestaña, arreglar lo que es la fuente, que es el tipo de letra, y el párrafo. Cuando me refiero a fuente, me refiero a tipo de letra. Ahí está. Fuente Arial, tamaño 12, dice. Todo en negro. Acá están los colores, tú escoges automático negro, ¿correcto? No lo quiero en negrita, por si acaso. Arial simple, nada más. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí solo se ha arreglado el tamaño, el color y el número de la letra. Ahora vámonos a arreglar la presentación en sí. Fíjense que acá en el margen de la izquierda está todo derechito, está todo bien, como si dijera, cortadito con una tijera. Pero en cambio acá en la derecha está todo desigual. Eso se arregla de la siguiente manera. Vuelvo a seleccionar y coloco acá párrafo, hago clic y puedo ver acá alineación.
le doy justificado. Y luego aquí en interlineado le voy a dar la opción sencillo y acepto. Ahora sí, fíjense qué bonito se quedó acá al costado también. Hablando de letras, el título puede ser todavía mucho más grande, dada su importancia de título, ¿correcto? Ahora, el subrayado, como título puede estar subrayado. Por ejemplo, le doy yo este doble subrayado. Chispas. ¿No se quiere cambiar? Bueno. Ok, está subrayado. Veamos ahí, no sé qué le ha pasado a la máquina. Puedo escoger el color del subrayado, más abajo al final. Le pongo rojo, ya está. Y como título, ya no lo quiero en justificado el título. Solo el título seleccionado lo pongo en el centro, ¿correcto? Tu nombre completo al final puede estar en negrita y alineado hacia la izquierda como si fuera, a la derecha, perdón, como si fuera tu firma, ¿correcto? ¿Miss, Muy lo bien. podemos poner como pie de página? Sí, también puede ser. Ahora, otra consideración más. Cuando ustedes escriben en Word, a veces se subrayan las palabras con rojo o con azul, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Esas son las llamadas de alerta que te da Word para indicarte que hay errores en el momento de escribir. Cuando es rojo, por lo general, son errores ortográficos. ¿Cómo se soluciona? Ponemos el cursor sobre la palabra, hacemos clic derecho y ahí tenemos la alternativa con la ortografía correcta. Y le damos, ¿ven? Se arregló y se salió el subrayado rojo, falta ortográfica. Acá tenemos otro con rojo, gozar. Clic derecho, gozar se escribe con Z y se arregla. Incluso aquí en Prada, apellido, nombre propio, González Prada, ¿no? Apellido. Incluso la propietaria ha escrito mal su apellido, sin las mayúsculas correspondientes. Por favor, ustedes no hagan eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué está subrayado con azul? Y aquí quiero que vean esto. Cuando una señorita, una persona escribe, tiene que colocar algún signo de puntuación, por ejemplo acá los 2 puntos, entre la palabra y el signo no debe haber separación. Se deja luego un solo espacio de separación para escribir la siguiente palabra, ¿ya? Y ahí está correctamente escrito. Si tú haces así, no hay subrayado. Pero, por ejemplo, veamos acá. Aquí, miren, hay un subrayado azul. ¿Qué ha pasado? Le doy clic derecho y me corrige el espacio. ¿Ah? Entonces tú le das aquí, lo aceptas y ya se corrige solito. Aquí, ¿cuál es el error? A ver, clic derecho, no hemos colocado el signo de interrogación de inicio. Si tú quieres, lo colocas, nada más, y listo, ya se dejó de subrayar azul. O si no, le das clic derecho y le das, aceptas la alternativa que te propone. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el error? Que los signos de puntuación son solo 3. ¿Ah? No deben ser más los signos de puntuación. Aquí también repasamos, clic derecho y se arregla la opción. Listo, ya está terminado. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Vamos a guardarlo bien. Aquí está guardado con el nombre del título del texto, pero las profesoras quisiéramos que esté guardado con el nombre del estudiante, cosa que cuando abrimos el archivo ya sabemos de quién es y no tenemos que estarlo buscando otra vez regresando al CIA web. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Archivo, acá, guardar como, examinar, y yo, por ejemplo, lo quiero guardar en el escritorio. Habrá alguna otra señorita que de repente quiera guardarlo en el disco D o en el disco E, si lo tiene. Y acá en el título, le voy a poner el título de la persona, pues, de la estudiante. Listo, ahí está. Fíjense cómo acá arriba ya no está el título del texto, sino el nombre del estudiante, ¿correcto? Ahora, algo importante es que el texto nos pide que lo guardemos, que la actividad nos pide que no lo presentemos en Word. Lo trabajamos en Word, pero lo vamos a subir en PDF. ¿Qué significa eso? Que al momento de guardar, lo voy a volver a guardar, ¿ya? Lo hubiera hecho en el ejemplo anterior, pero me equivoqué. Cuando lo guardo así,
¿qué tengo que hacer? Fíjense, debajo del título o del nombre del archivo dice tipo de documento. Entonces ahí me voy hasta el lado derecho y le hago clic en esa pestañita. Desde arriba voy a buscar la opción PDF. Ahí está. Y ahora sí, convertido en PDF, recién ese documento es el que tienen que enviar o subir al CIA web. ¿Cómo lo suben? Pues simplemente se van a la opción actividad, ¿correcto? Y ahí están todos los nombres de ustedes para poder subir el archivo correspondiente, como ya el año pasado lo podían hacer, ¿correcto?